Y doy la bienvenida al diputado por Convergencia, Álvaro Velázquez, para que nos cuente esas interioridades en el Congreso de la República, cómo se están dando las negociaciones, y empecemos justamente por esa cierta sospecha o suspicacia que hay en el ambiente en cuanto a esos retrasos y negociaciones que se están dando alrededor de estas modificaciones a la ley del Ministerio Público. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, querida Carmen. Y gracias también a Canal Antiguo por la invitación. Yo quiero contarte esta situación en dos planos. Una que es la del Congreso de la República, que hay que verlo como un organismo que en este momento está pretendiendo responder a las aspiraciones ciudadanas. Es un Congreso que se está moviendo, es un Congreso que está vivo, que está dinamizando las leyes que urgen al país. Y en este caso la Ley Orgánica del Ministerio Público sirve y está enfocado para la modernización del Ministerio Público, para el fortalecimiento del ente investigador y para la despolitización del cargo de fiscal general. Y justamente ese es el otro plano. Una vez que pretendemos tener un Ministerio Público fortalecido, moderno e independiente, empiezan las mafias y los intereses oscuros y los grupos de poder a querer boicotearla o minimizar el impacto de lo que eso supondría en el futuro. Uno de los temas sensibles para ir abordando algunas de las modificaciones que se han conocido hasta ahora, que al parecer ya van 35 de 63 artículos revisados, tuvo que ver con esa intención de que el presidente de la República pudiera remover al fiscal o a la fiscal general. Sí. Esto finalmente no pasó, pero fue prácticamente una amenaza o un mensaje, sí, posiblemente al Ministerio Público. No sé cómo lo lees tú, sí, en cuanto a quien tiene el poder para decidir este tipo de cosas y el fortalecimiento del Ministerio Público es justamente el Congreso. El Congreso y esta moción que empezó el problema el día anterior, en la sesión anterior, y por eso estamos en sesión permanente. Esta cuestión es empezó con que el presidente no tenga la discrecionalidad que hasta ahora ha tenido o había tenido para remover al fiscal general. Ahí las aguas comenzaron a moverse, hubo intenciones de romper el quórum, al final al final se logró, pero se mantuvo la sesión permanente gracias al liderazgo de Mario Taracena. Y ayer volvimos a ver cómo las aguas se comenzaban a mover, incluso en los baños de los diputados se oían las conspiraciones, etcétera. Yo ahí creo que están pasando dos cosas. En primer lugar, el tema de la línea 2. Yo supe que el CACIF convocó a varios jefes de bloques de varios bloques allá, principalmente los cercanos al sector privado, donde manifestaron esta preocupación. El tema del debido proceso, que eso implica en una de las modificaciones, y el tema de asustar con el petate del muerto, que un Ministerio Público más fortalecido va a servir para depurar al Congreso de la República. Entonces, el tema de fondo es, por un lado, la lucha contra la impunidad y, por otro lado, que ciertos privilegios del grupo de poder... O más bien la lucha para mantener la impunidad. Pues, claro, la lucha para mantener la impunidad y mantener ciertos privilegios que grupos de poder económico han mantenido. Uno de los temas que se empezó a titular ya ayer mismo en la tarde y que causó preocupación, y otros sectores lo han visto con cierto agrado, es el retiro de la posibilidad de antejuicio a los fiscales del Ministerio Público, es decir, despojarlos de la inmunidad que tienen actualmente. Dentro de las personas que están a favor de la medida, lógicamente lo que tienen en mente es la impunidad que se creó en la legislatura anterior alrededor de algunos diputados y algunos funcionarios públicos, precisamente por poseer este derecho. Ahora, en el caso de quienes tienen que aplicar la justicia, estamos desde una perspectiva distinta. ¿Cómo le explicarías tú al ciudadano qué significa esto? ¿Realmente es una forma de querer intimidar también a los fiscales del Ministerio Público o es algo que abona al fortalecimiento de la institución y a la justicia en el país? En concreto y en específico, en torno a los fiscales del Ministerio Público, el antejuicio les favorece para combatir la impunidad y perseguir la corrupción y perseguir el crimen organizado. El antejuicio es una inmunidad, es un candado para los fiscales en el sentido de que tienen libertad para investigar. Ahora, en términos generales, hay digamos, teóricos, hay un problema teórico ahí. Hay quienes abogan porque ningún funcionario público tenga antejuicio. Háblese de diputados, presidentes, magistrados, etcétera.
porque creen que somos ciudadanos normales o deberíamos que nadie ser. es superior a la ley, Claro, como se exacto. suele decir. Y mientras que la ley, el Estado de Derecho, prevé para ciertos cargos públicos el derecho a antejuicio, porque debe haber garantías procesales, garantías de investigación, garantías de fiscalización, y eso es lo que se preserva en el caso de los diputados, por ejemplo, que si yo digo algo contra CACIF no me metan un antejuicio, pues no me quieran meter a la cárcel, o si quiero investigar un acto de corrupción igual no me pase, y semejante en el caso de los fiscales. Imagínate un fiscal que no tenga la protección debida del Estado de Derecho, es fácilmente comprable, es fácilmente intimidable, amenazable, digamos, contra el crimen organizado especialmente. Y es que además debemos de reconocer que los fiscales no es que ganen mucho para el riesgo, el tipo de riesgos que tienen que enfrentar, las mafias a las que tienen que investigar, no tienen ni siquiera los recursos materiales, por ejemplo, suficiente carga de tiempo en sus teléfonos celulares, vehículos, guardaespaldas o policías para su resguardo y el de sus familias. Exacto. Y esto pareciera sumar todavía una debilidad más, porque al final uno se pregunta cuál sería el incentivo de un abogado en este país para aplicar a un puesto de fiscal si no hay ninguna garantía. No, es incorrecto plantear, desnudar, no tener fiscales blindados. Por eso estamos abogando en este momento una buena parte de los congresistas a favor del fortalecimiento del Ministerio Público en su totalidad y no pensando en doña Telma Aldana, que sí ha hecho un buen trabajo, no pensando en la CICIG, pero sí que ambas entidades, la CICIG y la Fiscal General, han planteado que este es el fortalecimiento de la hora o nunca. Y fíjate, porque los grupos de impunidad se están moviendo terriblemente en contra de eso. Ese es otro de los argumentos que se está utilizando, y decir, no hay garantías de que esos fiscales realmente van a enfrentar una lucha en contra de la impunidad, con lo cual pueden haber buenos fiscales y malos fiscales. Pero el hecho de retirarles la inmunidad es focalizar la atención en los malos fiscales y no tanto en los buenos, en un proceso de fortalecimiento que viene justamente desde hace algunos años. Pero esta reforma a la ley también prevé una junta disciplinaria y evaluación de desempeño cuyos integrantes serían integrados, valga la redundancia, por oposición. Y en ese sentido habrá una entidad equilibradora, digamos, a lo interno para que los malos no permanezcan dentro del sistema. Imposible poder erradicarlos por completo, imposible, pero sí hay que mantener los muros necesarios para que eso camine. Yo diría que en el caso incluso de la enmienda que está proponiendo que el Ministerio Público solicite orden de juez para ciertas investigaciones. Para solicitar información. Eso no solamente ya lo dijo la Fiscal General, que es inconstitucional, sino que también vendría a evidenciar quienes están a favor de la impunidad dentro del Congreso de la República. Yo alerto a mis colegas diputados, a quienes quieran firmar esta enmienda, a que lo piensen dos veces, a que no es una cosa de meternos un disparo en el pie, sino que abonar en función de la modernidad y de la lucha contra la impunidad. Sobre todo por eso, porque se pide una justicia pronta y cumplida. De por sí los procesos suelen retardarse y con esta medida podrían retardarse aún más. Vamos a conocer qué es lo que está opinando nuestro público televidente en redes sociales. Vamos contigo, Pietro, para que des lectura a esos comentarios. ¿Qué tal, Carmen? Hoy lo que le preguntamos a nuestra audiencia es sobre estas reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, si fortalece o no la investigación judicial de los fiscales. Y esto es lo que nos han compartido. Para Gretel está bien que lo hagan, pero la historia estará completa cuando nadie goce de inmunidad, empezando por los diputados. Luego Hugo nos comentó, nadie debe tener inmunidad. Convierten el Ministerio Público en centro de impunidad. Luego Mario dijo, es oportuno retirar la inmunidad. Algunos fiscales se aprovechan de esta circunstancia para hostigar a los ciudadanos, abusando de dicho privilegio. Todos somos igual ante la ley. Luego también Valentín nos comentó, sucede que ellos se la quitan a los fiscales, pero muchos la siguen teniendo.
Bajo ese esquema, sí es una debilidad. No veo debilidad si la quitan a todos por igual. Y luego Marley nos comentó un error garrafal continuar con nuestras leyes obsoletas. Hay que tomar en cuenta que cuando se crearon había dignidad, principios, valores. En ese entonces, ser diputado era un honor que recaía en las personas más honestas. Hoy da vergüenza, por lo tanto, habría que reformar nuestras leyes de acuerdo a lo que se vive hoy. Quitar la inmunidad a todos los funcionarios por parejo. Tal vez así se recuerdan de actuar bien. La mayoría de abusos por parte de todos los funcionarios se debe al blindaje que les da la inmunidad. Estos son los comentarios de nuestra audiencia, Carmen, que coinciden en gran parte con lo que nos ha compartido el diputado, pero que también dan a conocer que sería de todos los funcionarios. Regresamos con ustedes. Gracias, Pietro. Llama la atención justamente ese vínculo que suelen hacer los ciudadanos entre inmunidad y funcionario corrupto, sí. Inmunidad y diputado específicamente. Sí. Sí, sí. ¿Cómo reacciona ante esto? Bueno, siempre el dilema de que en una democracia no deben haber ciudadanos de primera y segunda categoría. En eso la población tiene razón. Pero en un Estado de Derecho, ciertas funciones públicas requieren la garantía de toda la comunidad. En este caso, el fiscal y los fiscales requieren que toda la democracia, que toda la comunidad política los proteja para desarrollar sus funciones. En el caso de los diputados, que son representantes del pueblo, deben estar igualmente protegidos contra las acciones del adversario, ya sea por nimiedades o por cosas serias. Entonces, digamos, aquí lo que estamos viendo es la funcionalidad del Estado de Derecho, de la República y la democracia. Ahora bien, es entendible que una vez que las instituciones se han desgastado, que ha habido demasiados casos de corrupción, pues haya esa animadversión. Pero lo que ustedes están viendo en este momento, lo que estamos viendo en este momento, es que el sector justicia en Guatemala está caminando, va en buen camino, y lleva buenos capitanes como doña Telma Aldana, y en el Congreso estamos haciendo nuestro trabajo en función de mejorar las cosas e impedir que las cosas malas que han estado ocurriendo vuelvan a suceder. Estamos dando señales en dirección correcta y eso es lo que debería también verse y valorarse en positivo. Estamos fortaleciendo la democracia, fortaleciendo el Estado de Derecho, fortaleciendo la República. Y es que es de reconocer también y de recordar que este proceso de reformas a la ley del Ministerio Público es algo que se ha venido trabajando, tanto impulsado por el mismo Ministerio Público como por organizaciones sociales desde hace bastante tiempo. Sí. Es decir, las propuestas que están contenidas en esta legislación no han sido improvisadas, por supuesto, sino que han sido pensadas con base en una experiencia de vida institucional. Sí. En consecuencia, por ejemplo, hay una que quedó, que fue la de la eliminación del Consejo del Ministerio Público y se trasladan las funciones al fiscal general. Se aprobó la creación de distintas fiscalías también, pero además de estos nudos problemáticos de los cuales hemos hablado y de esos aspectos positivos, ¿qué otros temas sensibles tienen que entrarse a conocer y cuál es el plazo que se ha planteado el Congreso para dar ya por finalizada la discusión de estas modificaciones? Bueno, hablar de plazos en el Congreso es muy difícil, ¿verdad? Porque siempre ocurren estas maniobras y esas triquiñuelas en las que se detienen las discusiones. Esta debió haber salido en la sesión anterior, por ejemplo, pero allá hubo ya maniobras para romper el quórum, para detener, para meter enmiendas de última hora que no eran necesarias. Esta vez volvió a ocurrir lo mismo. Estábamos dispuestos, algunas bancadas, a continuar el trabajo. Alguien solicitó una moción para detener la reunión. Otro propuso recuento del quórum y se rompió de nuevo el quórum. Así que yo, aunque te pueda asegurar y decir, ya el otro martes debería salir, porque así debería ser, alguien de todos modos puede boicotear la reunión y volver a aplazarla. Sin embargo, dicho sea de paso y con mucha firmeza, el presidente del Congreso, Mario Taracena, convocó a que fuera sesión permanente y en esa sesión permanente estamos hasta que saquemos la ley. Así que yo estimo que no va a pasar febrero sin que la ley del Ministerio Público sea ya completamente reformada en la dirección correcta. Muchas gracias, Álvaro Velázquez, por habernos acompañado y contarnos acerca de qué es lo que se está viviendo en el Congreso de la República alrededor de esta ley. Gracias, una ley fundamental y trascendental para el fortalecimiento de la investigación judicial, así que hay que estar atentos para que gane la justicia y no la impunidad. Nos vamos ahora nuevamente a la mesa principal y le deseo ya
un muy feliz y reparador fin de semana.